mensaje es motivacional. Este es un mensaje motivacional. Tal vez no sea aquel tipo de mensaje motivacional al cual muchos están acostumbrados. Así que no voy a centrarme en llamarte campeón. Casi me salió emprendedor, pero campeón o cosa como esa. Tampoco voy a victimizarte haciéndote creer de que todo el mundo es tu enemigo y que el diablo te ha arrebatado todo y que reclames tu bendición o esas cosas. Tampoco voy a instarte a que el fin principal de tu vida es llegar a una meta y humillar a aquellos que te han humillado. No voy a hacer eso. Voy a tratar de motivarte como Jesús motivó en su momento a aquellos que iban a seguirle. Y este es un mensaje motivacional, bíblico. Motivacional bíblico. Creemos en esa forma de animarnos, pero bíblicamente. Así que en Mateo capítulo 10, versículo 26 al 33 dice lo siguiente. Es Jesús mismo hablándole a sus discípulos. Después voy a poner en contexto esto, pero voy a leer el texto ahora y dice así. Así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Absolutamente nada. Versículo 27. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no puede matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Versículo 29. ¿No se venden 2 pájaros por un cuarto, por una pequeña moneda? Significa. Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. A cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos, y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Contexto rápido, para que esto tenga sentido, porque esto está dentro de algo. Jesús está vivo, está en la tierra, está caminando con sus discípulos y está recorriendo de aldea en aldea predicando las verdades del Señor. Y la gente se maravilla por aquellas cosas que Él dice, no solamente por aquellas cosas que Él dice, por aquellas cosas que Él hace. Y la gente se sorprendía por su poder en todo sentido. Y quedaban anonadados, y él iba cruzándose con diferentes grupos que se oponían a él, y él iba argumentativamente humillando y con la palabra de Dios y destrozando todo argumento que se levantaba en contra del conocimiento del Señor. Saduceos, fariseos, herodianos, se topaban con Jesús y caían totalmente ante los argumentos de aquel que vive, Jesucristo. Nadie podía contra él. Así que, como nadie podía contra él, más adelante el veredicto sería: tenemos que matarlo. No se puede. Así que el contexto rápido es que Jesús estaba predicando y haciendo milagros. Jesús había sanado a la suegra de Pedro, Jesús había calmado una tormenta, Jesús había liberado a endemoniados, a los gadarenos, Jesús había sanado a un paralítico, Jesús había llamado a lo peor de lo peor, que está en Mateo 9:9, llamó a Mateo, un recaudador de impuestos, un paria para la sociedad judía. Y también había hablado acerca del ayuno. Después él seguía haciendo milagros, había levantado a una niña que había muerto, la hija de Jairo, y también había devuelto la vista a 2 ciegos. En Mateo capítulo 9:35 comienza como la porción en la cual está esto que vamos a ver hoy, que es Mateo capítulo 10, del 29 al 33. En el 9:35 comienza la idea. Así que son básicamente 7 cosas que se pueden ver acá, y voy a enumerarlas y después voy a meterme con ustedes. Básicamente lo que Jesús primeramente hace es plantea un problema, una situación. ¿Y cuál es la situación? Que la mies es mucha y los obreros son pocos. La mies es mucha, hay muchos que son del Señor, hay muchos que son parte del pueblo de Dios. La mies es mucha,
y los obreros son pocos. Así que dice en el versículo 35, recorría Jesús todas las ciudades de ellos, 9:35, y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas. Él miraba a tanta gente y él sintió el dolor, tuvo compasión de ellas, tuvo misericordia, vio la situación en la cual estaba el pueblo, tuvo compasión de ellos. ¿Por qué? Porque estaban desamparados o desamparadas y dispersas. Y dice, como ovejas que no tienen pastor. Así estaba el pueblo de Dios, aquellos que son del Señor. Estaban como ovejas que no tenían pastor. ¿Qué significa eso? Que aquellos que eran parte del Señor, estaban siendo mal guiados y mal direccionados por aquellos que se suponían tenían que estar guiándoles a Dios. Eso estaba ocurriendo. Y Jesús tuvo compasión de ellos. Que muchos hay que están siendo mal guiados. Dios vendrá por ellos. Entonces, al ver Jesús esto, dijo a sus discípulos, versículo 37, a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Amén, y rogamos por eso. Después del planteamiento del problema, Jesús hace un llamamiento, y allí tenés el llamamiento de los 12 apóstoles, aquellos con quienes inició oficialmente esto. Más tarde Jesús ora por ellos y por todos aquellos que habrían de creer por la predicación de ellos. Y ahí nos anexa a nosotros. Somos el fruto de aquello que empezó con estos 11, posteriormente uno más añadido, Matías, 12 hombres comunes y corrientes, porque Judas fue sacado. Y acá está el nombre de los 12. Así que él hace el llamamiento. Después del problema, el llamamiento, viene la misión, y está la misión de los 12, que es ir y predicar, comenzando por Israel y después por los añadidos, según Romanos, los injertados, que somos nosotros, a menos que haya acá algún judío presente que ha creído. Comienza la misión. Después del problema, el llamamiento y la misión, viene la descripción del campo de trabajo y sus peligros. ¿Por qué? Porque dice en Mateo capítulo 10, versículo 16, he aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Así que no es un ambiente, no es un medio, un escenario florido, amistoso. No, son ovejas y ellos son lobos. ¿Y saben qué quieren hacer los lobos con las ovejas? Quieren tragárselos, si es posible, quieren comérselos. Así que ese es el escenario y el problema. Y la metáfora es enorme. Ovejas en medio de lobos. Así que este es el escenario, este es el problema, el riesgo, así que por eso deben de ser así. Deben de ser prudentes como serpientes. Deben de ser prudentes como serpientes. Miren cómo aquí la frase serpiente es algo positivo. Yo sé que en Génesis 3 es algo negativo, la palabra, pero aquí Jesús mismo te está pidiendo que seas como una serpiente, prudente, entendiendo sus limitaciones y sabiendo cuándo tirar tu veneno. Palabras de Jesús. Amén. Sé muy prudente como la serpiente. Ella sabe sus limitaciones, así que nunca a veces muy arrebatada. Así que sé prudente como serpiente, pero sencillo como una paloma. ¡Wow! ¡Qué vigente! Después de eso, Jesús dice, guárdense de los hombres, cuidado con los hombres, cuidado, y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y a las sinagogas, y en las sinagogas os azotarán. Ese es el contexto judío, pero también es vigente. Y aún ante gobernantes y reyes seréis llevados por causa de mi nombre, para dar testimonio a ellos y a los gentiles.
Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre, que hablará en ustedes, en vosotros. Obviamente, este no es un verso para ampararse en el no estudiar la palabra, porque al fin y al cabo, cuando llegue la hora, el Espíritu Santo va a fluir a través de mí. No es eso. Yo he escuchado este verso sobre el cual muchos que no han preparado sermones se han amparado para subirse y decir cuánta cosa le venga. No es eso. Acá lo que te dice es que no temas, que no temas. Igual hay que escudriñar la palabra, entender cada vez más la voluntad del Señor a través de su testamento, de su herencia para nosotros, pero tranquilo, cuando sea el momento, el Señor siempre respalda a los suyos, comenzando con los apóstoles hasta el último de nosotros, antes de que se cierre el número. Obviamente textos como y el Espíritu Santo os recordará lo que yo os he dicho y os enseñará, esos son textos exclusivamente apostólicos, esos son solamente para los apóstoles, porque ellos tenían que recordar todo lo que Jesús les dijo para poder ponerlo aquí en textos, pero el Señor siempre guía a cualquier hijo suyo que lo necesite para la predicación del Evangelio. En Mateo capítulo 10, versículo 21, Jesús le sigue diciendo, como hablando acerca del escenario, qué podría llegar a ocurrir. Y yo sé que algunos de ustedes han leído el texto en el libro de Hechos que dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Conocen ese texto? Amparándose que si uno cree, su familia va a ser salva, hermanos. Es un texto, digo esto porque lo que vamos a leer ahora podría entrar en contradicción si es que estás interpretando mal ese texto de serás salvo tú y tu casa. Es un texto que se le dijo Pablo a un carcelero, porque posteriormente él creería y llevaría al apóstol a su casa y los de su casa creerían. Es un texto dirigido a él. Ahora, lo que el Evangelio puede producir es lo siguiente. El Evangelio puede producir que seas salvo tú y tu casa, si la gente de tu casa cree. Pero si la gente de tu casa no cree, ellos no se salvan en diferido. ¿Entienden eso? No es que yo creo y mi hijo en diferido se salva. Lo que el Evangelio puede hacer es que se salve tu casa junto contigo, si ellos creen, o puede dividir tu casa. Porque es lo que dice aquí. Que no teman, yo les guiaré, pero dice en el 10:21, el hermano entregará a la muerte al hermano. Se refiere a sanguíneos. No son hermanos creyentes. Esto va a llegar a un punto tal de que el hermano entregará a la muerte al hermano, y miren lo que dice aquí, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán en contra de los padres y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Ese todo es por toda clase de gente. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. De hecho que voy a adelantarme un poquitito para unir esto. En Mateo 10:35, Jesús nos dice, no piensen por favor ni por un momento, son palabras mías, pero dice, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Ese concepto de paz, muy a lo Miss Universo, ¿verdad? War, peace y paz mundial. Bueno, no es el concepto de paz que predica el cristianismo. El cristianismo predica un concepto de paz entre nosotros y el Señor. No deuda, ya no hay enemistad con Él, paz con Dios. Y esa paz con Dios trae enemistad con aquellos que no aman al Señor. Así que Él dice, no piensen por un momento que yo he venido a traer paz al mundo, esa paz sin guerra, esa paz sin enfermedades, sin virus, sin fronteras. No es el tipo de paz que yo estoy predicando. Yo en ese sentido vine a traerles espada. Yo sé que
Hombres como Gandhi predicaban este tipo de paz y muchos papas también, pero el tipo de paz del cual habla a Jesucristo no es una paz terrenal, no es una paz sin guerra, repito, es una paz que tiene que ver con Dios. Así que él dice, no piensen que yo he venido a traer paz, sino que yo he venido a traer espada, espada. Porque he venido para poner en disensión. ¿Saben cuál es un sinónimo de disensión? División. Yo he venido a poner en disensión al hombre contra su padre, y a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. ¿Vieron eso? Lo que también podría producir el Evangelio, que los de tu casa se conviertan en tus enemigos. Que de hecho es el contexto de varios de los que están aquí hoy. Que los de su casa se han enemistado con ustedes o con alguno que esté aquí por haber creído en el Señor Jesucristo. Así que la posibilidad es que creas y también crean los tuyos y todos se salven, o la otra posibilidad es que ellos pasen a dividirse, y los enemigos del hombre serán los de su casa. Y el que ama a padre o a madre más que a mí no es digno de mí, y el que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. Así que esto está unido con lo que les acabo de decir en Mateo capítulo 10, del 21 al 22. Dice después en Mateo 10, 23, y todo esto con el esfuerzo de que tenga un buen impulso, lo que vamos a leer del 26 al 33, dice, cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Y eso es una profecía escatológica, y no es el tema de hoy, pero hay postura sobre eso. El discípulo, y acá está como una especie de... mi madre decía a estas cosas un estate quieto, te voy a dar un estate quieto. ¿Usted conoce esa frase? Como que te estaba subiendo y ella te iba a poner en tu lugar. Y vos salías de mocking después. Esto es como un estate quieto de Jesucristo para con nosotros y con mucho amor. Dice, el discípulo, el que sigue a alguien, en este caso Jesucristo, el discípulo no es más que su maestro, no lo es. Ni el siervo es más que su señor, no. Bástale, que le baste al discípulo ser como su maestro. Así que esa frase del discípulo superó al maestro acá no existe. Acá que te baste con ser como el maestro. Punto. Sí es que sí. Se puede. Que te baste ser como el maestro y al siervo como su señor. Y acá después da una frase y una pregunta que son ese tipo de preguntas que son respuestas. Y dice, si al padre de familia llamaron Belcebú, si inclusive humillaron, calumniaron al padre de familia, dice, ¿cuánto más a los de su casa? De hecho que en otros textos, para que Juan explique a Mateo, ya Jesús volvería a aclarar esto a sus discípulos. Dice en Juan capítulo 15, versículo 18, pueden inclusive conectarlo, o escribirlo ahí al lado de Mateo. En Juan capítulo 15, versículo 18, dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Antes que el mundo les aborrezca a ustedes, el mundo me ha aborrecido a mí. Versículo 19, si fueres del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de las palabras que yo os he dicho, porque esto es posterior a lo que está en Mateo. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su señor. Otra vez, viene. El siervo no es mayor que su señor. Vamos otra vez. El siervo no es mayor que su señor. Y dice, si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Y si han guardado mi palabra, y si algunos han creído lo que yo he dicho, también van a creer lo que ustedes digan, dice
Al decir, si algunos guardan mi palabra, también guardarán la de ustedes. Y volvemos a Mateo capítulo 10. Así que después de decir esto, de plantear el problema, de llamar a estos hombres para que se inicie todo esto, de dar la misión, de exponer el escenario, dice en el versículo 26, así que, no les teman, no los teman, no les tengan miedo. En la versión Reina Valera dice, así que no les temáis. En la de las Américas dice, así que no les temáis. En la NBI dice, así que no les tengan miedo. ¿A quién no tenerle miedo? A los que acabo de decir, a cualquiera que se oponga al Señor Jesucristo. No le tengan miedo, porque oposición ha habido, hay y habrá hasta que el Señor venga. Y la oposición a Jesucristo se manifiesta de distintas maneras. De hecho, estos hombres serían enviados a una oposición violenta, brutal, sangrienta, tanto así que, según registros históricos, la mayoría de los apóstoles, con excepción históricamente de Juan, morirían con muertes terribles. Está registrada la muerte de Jacobo en Hechos capítulo 12, que él fue traspasado por una espada, pero después no está en la Biblia, pero hay registros históricos bastante fidedignos, entre ellos los escritos de Eusebio de Cesarea, que narra la muerte de los apóstoles del Señor Jesucristo, quien escribió hasta 325 después de Cristo, Eusebio de Cesarea. Así que siempre que uno predique correctamente al Señor Jesucristo, va a haber oposición, siempre. Y esta oposición puede ser hostil, puede ser diplomática, puede ser argumentativa, es oposición en fin. Y Jesús dice, no les tengas miedo, no tengas miedo a nadie que se oponga a la verdad del Señor Jesucristo. No les temáis. ¿Por qué? Porque acá Jesús va a empezar con 3 argumentos para que uno no tenga miedo de vivir y predicar el Evangelio, de vivir como creyente. 3 argumentos. El primero es básicamente, no teman porque el Señor les va a reconocer esto en algún momento y todo va a salir a la luz, tanto las obras de ustedes como las obras de ellos, entiéndase, los que no creen en Jesucristo. Dice, así que no les temáis, no les tengan miedo, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. No tengas miedo, porque a todo alguna vez se le dará pago. No tengas miedo. Absolutamente todo. Escribe un comentarista, William Hendrickson, el hecho de que en ese gran día los seguidores de Cristo resplandecerán en toda su gloria es una buena razón para que ahora ellos ni siquiera empiecen a sentir miedo. Así que no tengan miedo, porque el Señor algún día traerá todo a juicio. Así que no tengan miedo y hablen, prediquen. Por eso dice en el 27, y lo que os digo en tinieblas, los que les digo en privado, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. No tengas miedo, sino habla. Y todo aquello que ellos escucharon en la intimidad con el Señor, ahí ellos tenían que proclamarlo a todo el mundo. Y todo aquello que lo oyeron al oído, tienen que proclamarlo desde las azoteas. Esto tiene mucho sentido, tenía mucho sentido para ellos en aquel momento, porque las azoteas o los terrados o los balcones o terrazas en aquella época era el lugar en el cual se paraban los heraldos o mensajeros para comunicar mensajes al pueblo. Entonces alguien buscaba un terrado, terraza, azotea, balcón, y se paraba y uno daba un mensaje y todo el pueblo escuchaba.
Así que Jesús le decía, aquello que ustedes están escuchando al oído, vayan a aquel lugar, desde aquel lugar del cual se proclaman los mensajes al mundo entero, y de ahí grítenlo, manifiéstenlo, publíquenlo, que se sepa, que se escuche. No tengas miedo de ellos, no tengas miedo de la oposición. Habla esto. Habla de esto, habla de mí, habla de mi mensaje. Es lo que le está diciendo Jesús a sus discípulos. Hay un versículo en Proverbios 26, 25 que dice así, no hace falta que lo busquen, voy a leerlos bien cortito. Proverbios 29, 25, disculpen. Dice, el temor del hombre pondrá lazo. Otras versiones traducen eso como el temor del hombre es una trampa. Para que entiendas mejor, es el temor a los hombres puede hacerte tropezar. Y Jesús sabía que una de las principales barreras en contra de que los discípulos comiencen a predicar sería el temor que ellos mismos tendrían hacia los hombres. Porque el temor del hombre puede ser de tropiezo para un hijo de Dios. John MacArthur escribe en su comentario sobre los romanos, sobre el libro de Mateo, tengo romano en la mente. Dice, el miedo a lo que los demás pueden pensar, decir o hacer, él escribe, ha estrangulado muchos testimonios. Dice este predicador, a quien yo admiro mucho. Y ha obstaculizado gran cantidad de servicio en el nombre del Señor. La naturaleza humana quiere evitar problemas y conflictos, en especial si estos podrían traer burlas y adversidades. Por naturaleza, las personas no quieren ser menospreciadas o maltratadas, y aún menos sufrir y, por supuesto, morir. Todo creyente, continúa escribiendo este hombre, todo creyente, al igual que Pedro cuando se estaba calentando en el patio mientras Jesús estaba siendo juzgado adentro, a veces encuentra difícil pronunciarse a favor del Señor Jesucristo por temor a ser considerado tonto, atrasado, extremista, poco sofisticado, entrometido o extraño. Así que Jesús comprende perfectamente la naturaleza del hombre. Ninguno de nosotros quiere ser rechazado, ninguno de nosotros quiere ser un objeto de burla, ninguno de nosotros quiere ser ignorado, o que lo insulten, o no ser aceptado, o no ser invitado a algo. Así que el temor del hombre es esto, temor a que nos rechacen, temor a que se burlen, temor a que nos ignoren, temor a que nos insulten, temor a que no nos acepten, temor a que no compartan con nosotros. Ese temor pone lazo y él dice, no les temas, no les temas, no les tengas miedo, no tengas miedo a eso. Muchos de nosotros hemos estado en ambientes en el cual sabemos que si hablamos de Jesús ahí, van a dejar de creer que somos inteligentes. Universidad, clase de lógica, ahí, con tus compañeros, con un profesor ateo. Acá digo que soy creyente y me llevan a la Edad Media. Que no les temas. No temas a la oposición en ningún grado. Y después de decir esto, de decir que no temas porque Dios en algún momento dado va a sacar todo a luz,
las obras buenas y las obras malas, así que no temas, sino habla de Jesucristo, de todo lo que Él ha hecho. Él pasa a la siguiente idea consecuente y está construida sobre la idea anterior. Porque dice, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Como que te dice lo siguiente, no temas a la oposición. ¿Qué es lo máximo que podría hacerte alguien que se opone a Jesucristo? ¿Qué es lo máximo que podría hacerte? ¿Qué? Podría irritarse a tal punto y en tal situación que podrían llegar a sacarte la vida. Bueno, unos comentaristas del 1870 sobre este verso, Jamieson, Fawcett y Brown, dice, pues, ¿puede esto costarte la vida, el predicar a Jesucristo? Dice, claro que sí, puede ser. Pero ahí termina el poder de nuestros enemigos. Nada más pueden hacerte. Nada más. Sí, pero la vida en este mundo es todo lo que tenemos. No es todo lo que tenemos. Es una mala visión. Es una mala cosmovisión. Así que después de decir esto y no teman, y no tengas miedo a cualquiera que solamente puede matar el cuerpo, mas el alma no pueden matar. El alma no pueden tocar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Y saben a quién se refiere? Yo he escuchado años atrás a alguien que me dijo Satanás. Eso tiene mucho que ver con una visión dantesca del infierno. Dante Alighieri escribió la Divina Comedia con los 9 anillos, con los 9 aros del infierno, en el cual cada aro está destinado a un tipo de pecado y en el centro están los peores. Bueno, y según el infierno de Dante Alighieri, que tanto se repitió eso que algunos han tomado como concepto de infierno, asumándole que algunos jóvenes evangélicos, delirando, dicen que se fueron al infierno y dijeron cada barbaridad no bíblica. Pero eso es otra cosa. Que no es verdad, por cierto, no es verdad. De hecho, que yo me había comprado la grabación, fuimos al infierno 1, después fuimos al infierno 2, fuimos al infierno recargado, fuimos al infierno regresa, porque te fueron varias veces al infierno. Entonces, pero ¿cómo defenderse en aquel momento de algo que no teníamos argumentación en contra? Bueno, aquí te está diciendo que aquel que va a destruir el cuerpo y el alma en el infierno es a quien hay que temer. Y el único que tiene esa autoridad y ese poder es Dios. El único. No les temas a aquellos que solo el cuerpo pueden tocar, aquellos que solamente pueden causarte un daño temporal. No les tengas miedo, sino que más bien teme. Reverencia, temor, ese temor ligado al amor, como un padre, como un hijo que teme a su padre. Ese temor hay que tenerlo solamente al Señor, solamente a Dios. Es más, por idea adherida, ese temor también es para con Jesucristo. Ese temor y amor y temor, tiene que ver con Jesucristo. El temor al hombre es una trampa. El temor del hombre, el temor al hombre es una trampa. Pero el temor a Dios es lo inicial para vivir una vida en sabiduría. El temor a Dios libera, proyecta, fortalece, anima. Es lo contrario al temor de los hombres o a los hombres. Más adelante, Mateo sigue escribiendo, y más adelante, en Mateo capítulo 25, versículo 31, Mateo habla acerca del gran juicio de las naciones.
Y más allá de cualquier postura escatológica establecida que algunos de aquí puedan tener, todos estamos de acuerdo que va a haber juicio, por supuesto que sí. En diferentes etapas podríamos discordar, pero de que hay juicio, hay juicio. En Mateo capítulo 25, 31, dice lo siguiente: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas de su derecha, a su derecha, y a los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Qué claro. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: yo sé que este verso, les digo, se usa mucho para hacer beneficencia, para acoger a personas desprotegidas, para ministerios carcelarios. Y está bien hacer beneficencia, está bien tener ministerios carcelarios, está bien ir a los pobres, pero este texto se restringe a cristianos. ¿Por qué? Porque dice: y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Mis hermanos, por más pequeños que sean. ¿Se entiende, verdad? Y Jesús no llama hermano a cualquiera. Entonces dirán también los de la izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Pregunto, ¿quién está mandando a estos al fuego eterno apartado para el diablo y los ángeles? ¿Quién? ¿Quién lo está haciendo? Jesús. Porque el Padre, el Dios justo, en ese momento le está dando la autoridad a Él para que... Sí, pero pastor, Jesús dijo que Él no vino a condenar al mundo, sino que Él vino a salvar. ¿Oíste ese verso? Es correcto. Obviamente que Él lo está diciendo en el contexto de su venida al mundo, cuando Él vino a predicar el Evangelio. En ese contexto Él no vino a condenar, Él vino a predicar la salvación. Pero cuando Él regrese, por eso habla de la venida del Hijo del Hombre con sus santos ángeles, en ese momento Él vendrá y Dios le dará la autoridad para que Él pronuncie estas palabras. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. No es que hay un infierno a lo Dante Alighieri donde el diablo está torturando a los que no creen. En el infierno, en aquel lugar donde va a destruirse el cuerpo y el alma, tanto el diablo y sus ángeles están siendo castigados eternamente con aquellos que no creyeron. Es la misma ira de Dios que fue descargada sobre Jesucristo en la cruz, en lugar nuestro, la que eternamente va a ser descargada en aquel lugar sobre Satanás, sus demonios, sus siervos y aquellos que no han creído. ¿Qué cosa loca puede decir alguien? ¿Qué mitológico? ¿Qué supersticioso? ¿Por qué no me habla de unicornios nomás ya este tipo? Podría decir alguno. Bueno, la burla se contempla. Y no les temas, porque esto lo ha dicho nuestro Señor Jesucristo.
Así que no temas a cualquiera que se oponga. Por más que inclusive aquel que se oponga podría llegar a sacarte la vida. No le temas, porque más de eso no pueden hacer. Más bien teme a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Jesús como que está diciendo, yo tengo ese poder, mi Padre me lo va a dar. Y después de decir, no teman porque todo va a salir a la luz y a todos se les va a dar pago, no teman porque ellos no tienen tanto poder. Después de eso, hace una pregunta que tiene sentido para ellos, que para nosotros tiene que ser explicado. Él dice, ¿no se venden 2 pajaritos por un cuarto? Esa palabra cuarto era la moneda de cambio más de denominación más baja que en aquel momento circulaba. Era como la moneda más chiquitita, más pequeña, de menos valor, con la cual alguien podría comprar algo. Entonces él dice, no se compra por esa pequeña moneda tan baja, por un cuarto. ¿No se compran 2 pajaritos con eso? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Lo que está diciendo es, cualquiera de esos pajaritos que ustedes ven que han sido capturados, cualquiera, que se los vende, que se los mata, porque se vendían para comerlos como un bocadito. Ninguno de esos pajaritos es vendido y ninguno de ellos cae sin que el Señor tenga cuenta de eso. Ninguno de ellos, ninguno. Así que no teman porque el Señor tiene cuenta de todo. Y después dice aquí este verso muy conocido, pues aún vuestros pelos están todos contados. Todos. Algunos no hace falta contar nada, pero no hay cosa en tu vida de la cual el Señor no tenga control. No hay. Es como que si fuera que le diga al Señor, tráeme a colación, trae a tu mente aquel acto tan simple, tan cotidiano, tan desapercibido, tráeme ese acto más simple, inclusive en el mercado más profundo. Bueno, aún de ese acto Dios tiene. Es como si fuera que yo te dijera, esos remedios, que acá le decimos yuyos, esos remedios yuyos que se sacan de algún lugar, de algún baldío, ninguno de ellos es arrancado y comprado y molido sin que Dios tenga cuenta de eso. Ni uno solo. Ni una sola hoja. Así que no temas, porque Dios tiene el control absolutamente de todo. Y esa palabra de Dios tiene el control, yo la he llegado en un momento a aborrecer. ¿Por qué? Personalmente yo tengo muchos dramas con los clichés, con aquellas cosas que te tienen que decir simplemente porque somos cristianos. Entonces viene alguien y te encaja el cliché, porque tiene que decirte algo, pues. Y vos estás mal y te dice, confía en el Señor. Y Dios tiene el control. Y muchas veces ni entienden lo que están diciendo. Pero algo hay que decir, pues. Yo aborrezco el cliché. Pero en verdad, con ustedes aquí hoy lo estoy masticando y lo estoy diciendo, hermanos, en verdad no hay absolutamente nada que escape de la voluntad, providencia y soberanía de aquel que nos ama. Absolutamente nada. Así que yo hago nuestra estas palabras que Jesús dijo con aquellos con quienes inició esta predicación masiva al mundo, comenzando por judíos y pasando a gentiles. No tengan miedo de la oposición, no le tengan miedo a nada y hablen
En el 31 él dice, así que no tengan miedo, más valéis vosotros que muchos de esos pajaritos, muchos. Y luego dice lo siguiente, como dando un gran cierre, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. A cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Esto es un llamado que el Señor hace y era un impulso que Él estaba dando a estos hombres a quienes los estaba preparando para que prediquen el Evangelio, es a que no nieguen a Jesucristo y que vayan en contra de su naturaleza en cuanto a no querer ser rechazados o no querer ser humillados o que no quieran ser objeto de burla. Estas palabras, por supuesto, al momento que fueron dichas, no tuvieron mucho sentido para aquellos que la estaban escuchando. ¿Por qué? Porque esto está pronunciado en Mateo capítulo 10, versículo 26 al 33. Más adelante Jesús sería arrestado y sería asesinado. Jesús moriría. Estos hombres huirían, todos huirían. De hecho que más adelante dice en Mateo capítulo 26, versículo 31, lo siguiente. Mateo capítulo 26, versículo 31 dice, entonces Jesús les dijo, todos vosotros, todos ustedes, os escandalizaréis de mí esta noche. Esta palabra escandalizaréis significa ustedes van a negarme, ustedes van a abandonarme. Cuando esto explote y vengan por mí, ustedes van a tener miedo, ellos van a tener miedo. ¿Miedo de qué? Miedo de aquellos a quienes Jesús les dijo que no tengan miedo. Ellos van a escandalizarse, van a tener miedo y van a abandonar a Jesucristo. Después de haber visto todo lo que vieron, después de haber oído todo lo que oyeron, después de haber estado con un hombre que dijo ¡shh! Y paró una tormenta, después de haber visto un hombre que levantó muertos, que dio vista a ciegos, después de haber visto un hombre ante el cual endemoniados se doblegaban y pedían misericordia, bueno, después de haber estado con él, estuvieron con él, lo vieron. Vinieron aquellos que se oponen a llevárselo y ellos se fueron. Ahí están los hombres con los que se iba a empezar el reino. Para que se sepa que la gloria es del Señor y no de ellos. Hombres comunes y corrientes que reaccionaron probablemente como cada uno de nosotros habría de reaccionar. Dice, os escandalizaréis porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersas. Obviamente no voy a entrar en lo que pasó a continuación, donde sale Pedro y dice, yo no te voy a negar. Ya Pedro tenía que salir con la suya, siempre, aunque todos se nieguen, yo no lo voy a hacer. Y justo el que se tuvo que haber callado. Pero, bueno, conozco a muchos Pedritos por aquí. Ellos se apartaron. Recién cuando Jesús volvió y fue por ellos, en Lucas 24, versículo 36 específicamente, Jesús se les aparece y le dice, aquí estoy. Ellos aún así no creyeron. Jesús se les aparece y dice, esto es lo que yo les había dicho. Ellos no creyeron, no creyeron. Y creían que era un fantasma y tuvieron miedo. Y él pidió de comer y le dieron de comer y mientras comía le miraban. Y después Jesús otra vez, en Lucas 24 dice, a partir del 36 en adelante, que Jesús empieza a abrirle las escrituras, comenzando desde Moisés, yendo por los salmos y los profetas para mostrarle que esto es lo que ellos decían acerca de él. Y recién ahí estos hombres dijeron, ¡ah!
y se consolidaron en la imagen de Cristo. Sin tener la imagen de Cristo consolidada, ellos tenían miedo. Y eso es lo que puede ocurrirte. Si no está la imagen de Cristo consolidada en tu corazón, fortalecida, limpia, libre de todo prejuicio anterior a tu conversión, vas a tener miedo de hablar de Él. Porque muchos de nosotros hemos sido previamente alimentados con la imagen de un Cristo empobrecido, debilitado. Y tenemos mucho más temor a la oposición de los hombres que a nuestro Cristo mismo. Y es importante que constantemente estemos confirmando la imagen de Jesús a través de sus palabras para perder el temor. Posteriormente, inclusive, a este encuentro de los apóstoles con Cristo, vino el hermoso Espíritu Santo, en quien creemos profundamente, que lo que hizo fue traer otra vez de una manera sobrehumana cada palabra que Jesús dijo, que es lo que dice en Juan 14:26, que vendría el Espíritu Santo sobre estos hombres para hacerles recordar cada cosa y que ellos lo pongan por escrito. Eso es un verso netamente apostólico para ellos, para que tengamos hoy un canon y reflexionemos sobre eso. Hermanos, es importante que la imagen de Cristo esté fuerte en nuestros corazones, entiéndase, dentro nuestro, nuestras mentes, porque la imagen de Cristo es la imagen que debe de ser atacada para que nuestra fe sea debilitada. Si se dan cuenta, el problema es Jesús. Hermanos, hay gente que no cree en Dios, hay gente que cree en Dios. Y ahí está el famoso debate ateos versus creyentes. Pero si uno se da cuenta, cuando uno mira esos debates muy intelectuales en Oxford, en Stanford, en Princeton, en Harvard, entre creyentes, entre deístas, teístas versus ateos, si uno se da cuenta, al fin y al cabo, el problema no llega a nada. Supongamos que el ateo diga, está bien, me rindo, voy a dejar de decir que la nada produjo algo. Está bien, no tiene lógica. ¿Por qué no tiene lógica? Hay Dios. Bueno, ahí pasas a un segundo gran problema. ¿Cuál Dios? Y ahí te encontrás con un abismo. Que el problema no es que crean en Dios. El problema es que crean en llegar a ese Dios a través del Señor Jesucristo. Y es Jesús la figura a atacar, es la figura a debilitar, es la figura a adulterar. Y muchos presentan un remedio, un abaratamiento de Jesucristo, porque Él es el tropiezo. No Dios en sí, es llegar a Dios a través de la ofrenda llamada Jesucristo. Él es el problema. Él es la barrera, Él es lo que denuncia, Él es lo que delata, Él es lo que expone al hombre que no está en paz con Dios. Es el Señor Jesucristo. Muchos de nosotros ni siquiera temíamos a Jesús porque nos habían presentado a un Jesús muy, muy blando. De hecho que varios de ustedes han dicho esto y yo se los he corregido como pastor que soy de ustedes. Cuando a veces hablamos de un Jesús ofuscado, enojado. Muchos dicen, yo no veo a Jesús en la Biblia reprendiendo. Ese no es mi Jesús. Cuidado con esa frase porque es muy peligrosa. Hermanos, Jesús es aquel que dice, dejen a los niños que vengan a mí. Ese es Jesús. Y amén. Y es digno de que sea pintado por Rembrandt. Dejen a los niños que vengan a mí. Y ver una imagen de niños corriendo y Jesús así recibiéndoles, una buena imagen. Jesús es aquel, ante el hambre de muchos, Jesús tocando canastas y brotando el pan y los peces. Ese es Jesús. Y es una imagen muy, muy hermosa. Mucha gente hambrienta y Jesús alimentándolos. Es Jesús. Jesús también es aquel que está tocando a un ciego. El ciego está levantándose. Ese es Jesús. Pero Jesús también es aquel a quien vemos entrando al templo
y viendo que han hecho de la casa de su padre una cueva de ladrones, de comercio, y él está, ¿alguna vez viste alguna pintura o alguna imagen así con Jesús así? Tumbando mesas, pateando, abriendo corrales. No solamente eso, ¿alguna vez viste una imagen de Jesús con un azote de cuerdas así? Bueno, ese también es tu Cristo. También es tu Cristo. También es aquel que se levanta frente a los religiosos y le está diciendo, ustedes que están lindos por fuera pero podridos por dentro. ¿Qué? ¿Jesús dijo eso? Sí, pero en un lenguaje mucho más metafórico. Sepulcro blanqueado. Por más que seas el ataúd más lindo, nada puede evitar que adentro haya algo muerto. Una ofensa enorme. Es importante que la imagen entera de Cristo esté en nosotros. Es cierto, aquel Jesús de túnica, pelo largo, porque algunos lo piensan así, con el pelo largo, caminando, hablando muy suave. No sé por qué veo unas películas antiguas de Semana Santa y le dicen Jesús. ¿Qué? Él hablaba con ese tono muy. Es como que si uno religioso tiene que hablar en un módulo. Tu Cristo era un carpintero, hijo de un carpintero. No carpintero de DeWalt o de Bosch o de alguna de carpintería fácil. Era carpintero a mano que lijaba, cortaba, aserraba, martillaba a mano. Era un hombre rudo, fuerte, no de capital, era de aldea, al punto tal que su origen puso en dilema a varios. ¿Será que de ahí podría venir aquel? Ese es tu Cristo. Y cuando Él venga no tendrá esa figura tan amigable que tuvo en su primera venida. Vendrá como un general que viene a conquistar, porque ya se han dado los términos de guerra y los que están, los que no. A eso se refiere cuando dice, cuando Él venga en la gloria de su Padre, junto con sus santos ángeles. ¿Querés contrarrestar ese miedo, esa vergüenza que se quiere engendrar en cada uno de nosotros? Hermanos, es la figura de Cristo que tiene que estar constantemente siendo alimentada en nuestros corazones para predicar el mensaje que hay un juez justo que algún día pedirá cuenta y que nadie podrá decir, Señor, yo creo que hay una balanza, que por ahí sí me equiparan las cosas. No, que el perdón es única y exclusivamente a través de la muerte de aquel que murió como si fuera que ha hecho todas las cosas que nosotros hemos hecho. Todas aquellas cosas perversas. El único. Y cuando más aumente su figura, su persona en nuestros corazones, la valentía para predicar el Evangelio, su verdad, sus verdades, sus hermosas verdades, van a prevalecer en nosotros. Vamos a orar. Señor, te pido que nos perdones. Padre, perdónanos. Y en el nombre de tu Hijo, Padre, perdónanos por todas aquellas veces que tuvimos que hablar, que tuvimos que haber hablado sobre tu nombre y no lo hicimos, Señor. Por todas aquellas veces que tuvimos que haber te proclamado y no lo hicimos, Padre. Danos la valentía, Señor. Erradica el temor de nuestros corazones. Que no nos importen el rechazo, la burla,
el insulto, Padre, que nos ignoren, Padre, te suplico que esas cosas no sean una barrera, que el temor a los hombres no nos ponga un lazo. Te ruego, Señor, danos fuerza, danos fortaleza. Es verdad, Padre, cada uno de nosotros podría ser un Pedro calentándose en aquel patio mientras estaba siendo juzgado, con temor a que lo reconozcan contigo. Él está ahí representándonos a todos nosotros. Afírmanos, Señor, como afirmaste a estos hombres que posteriormente, siendo afirmados en tu persona, dieron sus vidas por la proclamación de tu evangelio. Padre, la oposición cada vez más es argumentativa e intelectual. Guíanos con tu Espíritu Santo para responder las dudas de aquellos que aún no creen, Señor. Ayúdanos, Señor. Te pido que nos guíes con tu Espíritu Santo. Danos valor, danos elocuencia. Queremos ser instrumentos tuyos para hacer avanzar tu reino hasta tu día, Señor. En tu santo nombre. Amén.